Hola, recibes una llamada o te llega correo. Ahí está, el resultado de esa prueba médica que te hiciste. Y la palabra salta a la vista. Positivo. El mundo se para, pero el corazón se acelera y la mente se inunda de preguntas y miedos. Es una reacción completamente normal. Sentir ese vértigo es muy humano, pero lo que te voy a contar hoy puede cambiar por completo esa sensación. Posiblemente hayas leído que la prueba tiene una fiabilidad del 95%. ¿Eso significa que tengo un 95% de probabilidades de tener la enfermedad? La respuesta, y esto te sorprenderá, es casi siempre un rotundo no. La probabilidad real de que padezcas esa enfermedad, si el resultado es positivo, es de hecho muchísimo más baja de lo que tu intuición te dice. Y es que los números a veces cuentan una historia muy distinta a la que imaginamos, mucho más favorable, por cierto. Entender cómo funcionan realmente las pruebas médicas es fundamental para no caer en conclusiones precipitadas que solo generan angustia innecesaria. Nuestra intuición nos juega malas pasadas con las estadísticas y es una trampa difícil de evitar. De hecho, en un famoso estudio publicado en el New England Journal of Medicine, se planteó este mismo problema a médicos y estudiantes de Harvard y solo el 18% acertó la respuesta. La mayoría pensó, como dicta la intuición, que la probabilidad era cercana al 95%. Para que lo veas con total claridad, en lugar de usar fórmulas complejas, vamos a usar un método llamado frecuencias naturales. Imagina que invitamos a 10.000 personas a hacerse una prueba para detectar una enfermedad poco común, una que solo afecta al 1% de la población. Vamos a analizarlo paso a paso. ¿Cuántas personas están realmente enfermas? Si la enfermedad afecta al 1% de la población, de nuestras 10.000 personas, solo 100 tienen la enfermedad. Las otras 9.900 están perfectamente sanas. ¿Qué significa que la prueba sea fiable al 95%? Para nuestro ejemplo, digamos que la prueba tiene una fiabilidad del 95%. Esto viene a significar dos cosas muy concretas. Primero, que detecta correctamente al 95% de los enfermos, lo que los médicos llaman sensibilidad. Y segundo, que solo se equivoca con el 5% de las personas sanas, dándoles una falsa alarma, lo que se conoce como tasa de falsos positivos. Así que de las 100 personas que sí tienen la enfermedad, la prueba identificará correctamente a 95. A estas personas las llamamos verdaderos positivos. A las otras 5 se les escapará, son falsos negativos. Calculemos esas falsas alarmas. Aquí está el dato que lo cambia todo. La prueba se equivocará un 5% de las veces en el grupo de los sanos. Un 5% parece poco, pero como el grupo de sanos es inmenso, 9.900 personas, ese pequeño porcentaje se convierte en un número enorme. 495 personas sanas que recibirán la noticia de un positivo. Ahora, si has dado positivo, estás en un grupo de personas que incluye tanto a los enfermos que dieron positivo como a los sanos que también dieron positivo. Sumemos. Total de resultados positivos, 95 enfermos más 495 sanos, igual a 590 personas. Entonces, de las 590 personas que tienen un resultado positivo en la mano, ¿cuántas están realmente enfermas? Solo 95. La probabilidad real de que tengas la enfermedad si has dado positivo es 95 entre 590 igual a 0,16, es decir, solo un 16%. Sorprendente, ¿verdad? Pasamos de un alarmante 95% que nos dictaba la intuición a un mucho más manejable 16%. Esto no significa que la prueba sea inútil, sino que nos falta entender la pieza más importante del puzzle. La clave para interpretar correctamente tu resultado no está solo en la fiabilidad de la prueba, sino en el contexto. Y el contexto más importante es una pregunta muy simple. ¿Cómo de común es la enfermedad que se está buscando? En estadística a esto se le llama prevalencia.
Volviendo a nuestra historia de 10.000 personas, la baja prevalencia del 1% es la razón por la que los 495 falsos positivos provenientes del gigantesco grupo de 9.900 personas sanas aplastaron numéricamente a los 95 verdaderos positivos del pequeño grupo de 100 enfermos. Podemos usar una analogía para entenderlo mejor. Buscar una enfermedad muy rara con una prueba es como buscar una aguja en un pajar inmenso. Aunque tengas un detector de metales muy bueno, la prueba, es mucho más probable que pite por un trozo de alambre viejo, un falso positivo, que por la aguja que realmente buscas. La regla de oro es esta. Cuanto más rara es una enfermedad, más probable es que un resultado positivo sea un falso positivo. Por el contrario, un resultado positivo para una enfermedad muy común, como una gripe en pleno invierno, es mucho más fiable, porque el pajar está lleno de agujas. Saber esto te permite convertir una noticia que parecía una sentencia en el punto de partida para una conversación informada y tranquila con tu médico. Vale, ahora que entiendes la teoría, la pregunta es, ¿qué debes hacer con esta información en la práctica? Para empezar, es crucial entender que en medicina existen dos umbrales clave, el umbral diagnóstico y el umbral terapéutico. El primero es el punto donde una sospecha es lo suficientemente plausible como para justificar hacer una prueba. El segundo es el punto donde la certeza es tan alta que justifica iniciar un tratamiento. Un resultado positivo en una prueba de cribado no te sitúa por encima del umbral de tratamiento. Lo que hace es moverte a la zona de incertidumbre que hay entre ambos umbrales, una zona donde es lógico y necesario investigar más. Este es el porqué de los siguientes pasos. En esta situación, lo mejor que puedes hacer es lo siguiente. Repítete como un mantra que un positivo no es un diagnóstico final. Esto hay que tenerlo muy claro. Un resultado positivo en un cribado, screening, casi nunca es una sentencia definitiva. Es una señal de que se necesita investigar más. De hecho, estas pruebas de cribado se diseñan para ser extremadamente sensibles. Se prefiere que la red sea muy ancha para no dejar escapar ningún pez, aunque se cuelen algunas algas, los falsos positivos, que luego se descartan con una inspección más detallada con las pruebas confirmatorias. La existencia de falsos positivos es una característica esperada del sistema, no un error. Inicia una conversación informada con tu médico. Es tu principal aliado. Conviene ver este resultado como el inicio de un diálogo, no como el final. Ahora tienes las herramientas para preguntar sobre la prevalencia de esta condición, cuáles son los siguientes pasos y qué pruebas específicas cabe considerar. Confía en el proceso de confirmación. El procedimiento estándar tras un positivo es realizar pruebas adicionales que sean más específicas y fiables para confirmar o descartar el diagnóstico. Una primera prueba muy sensible, buena para detectar, suele ir seguida de una prueba más específica, buena para confirmar o descartar. El sistema médico ya cuenta con esta incertidumbre inicial. Recuerda, no estás solo en esto. Tu médico es tu guía para navegar esta incertidumbre y ahora tú tienes una herramienta más para hacerlo con mayor serenidad y control. Al principio de este vídeo, un simple número suponía un mazazo. Un 95% de fiabilidad se traducía en tu mente en un 95% de certeza de estar enfermo. Una carga de ansiedad inmensa. Ahora espero que ya sepas que la prevalencia de la enfermedad es clave. En nuestro ejemplo, ese 95% se transformaba en un 16%, no por arte de magia, sino por la lógica y el contexto. La verdadera salud no reside en nunca recibir noticias preocupantes, sino en tener las herramientas para interpretarlas con calma, perspectiva y sabiduría. No se trata de evitar la incertidumbre, sino de aprender a gestionarla. Y esa es una habilidad que te dará más paz y tranquilidad que cualquier resultado perfecto. Nada más por hoy.
Espero que hayas entendido el teorema de Bayes aplicado a la salud. Muchas gracias por acompañarme.